Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos al curso La teoría del delito aplicado en la función fiscal. En esta ocasión, saludamos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a las y los señores fiscales superiores y adjuntos superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma, al coordinador académico de Lima Norte, el doctor Dante Emel Pimentel Cruzado, a nuestro ponente invitado, el doctor Julio César Tapia Cárdenas, a las y los señores fiscales provinciales y adjuntos provinciales, y a la digna asistencia que nos acompaña el día de hoy. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida y presentación de nuestro ponente a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma. Doctor Chauca, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono y hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señoras y señores discentes del curso La teoría del delito aplicada en la función fiscal. Continuando con el desarrollo del mismo, tenemos el día de hoy la intervención del doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien nos ilustrará con el tema Análisis de la imputación objetiva en la calificación, formalización y acusación fiscal. El doctor Tapia Cárdenas es miembro de la familia del Ministerio Público, fiscal provincial de Lima, adscrito al área de denuncias constitucionales y de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación, docente universitario de la Academia de la Magistratura, capacitador de la Escuela del Ministerio Público y de Abarroli, Perú. En nombre de los organizadores de este evento, damos la bienvenida al doctor Tapia Cárdenas, agradeciendo su voluntad desinteresada de colaborar con este evento académico. Gracias. El día de hoy, 20 de junio de 2023, tenemos la ponencia Análisis de la imputación objetiva en la calificación, formalización y acusación fiscal a cargo del doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien es fiscal provincial del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación, docente de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Bienvenido a Lima Norte, doctor Tapia. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Mil gracias por la invitación, mil gracias por la generosa posibilidad de poder compartir junto a ustedes de un tópico que lo considero relevantísimo para la labor fiscal. Gracias por aquello, estimados colegas. Quiero agradecer también a todas las personas que han hecho posible y han permitido que comparta esta tarde con Lima Norte, en especial a mi querido amigo, compañero de múltiples batallas funcionales, pero también académicas, el doctor Pimentel, y a través de él a todos ustedes, estimados colegas. Vamos a hablar hoy día de un tópico que representa, creo yo, la posibilidad de contar con herramientas que nos permitan desarrollar mejor nuestras actividades. Con el pretexto de familiarizarnos, de discurrir a través de las categorías de la imputación objetiva, voy a tratar de ahondar en cuál debiera ser la labor fiscal en el momento de calificar una denuncia, una investigación, y también de formular cargos en una acusación. Creo que ambos tópicos son relevantísimos, indispensables, doctores, pues es lo que hacemos día a día y debemos incorporar parámetros técnicos para que esto acontezca. Entonces, miren, entrando ya en materia, la calificación de las denuncias, la calificación de las investigaciones que nos son presentadas es una de las etapas más importantes de la labor fiscal, de cualquier labor fiscal. Si soy asistente de función fiscal, si soy fiscal adjunto, fiscal provincial, la labor en la cual discriminamos, verificamos si el asunto tiene o no tiene justificación para poderse llevar adelante, es justamente el acto de calificación, ¿sí? Entonces, estimados colegas, antes de ingresar a que esa calificación se realice bajo el filtro de la teoría del delito y dentro de ella
añadirle el control de la imputación objetiva, tenemos que realizar una evaluación previa, doctores. Para poder calificar una denuncia, tenemos que en principio verificar que ésta contenga hechos que tengan relevancia jurídico-penal. Pero para poder contrastar hechos con la teoría del delito y concluir que tiene relevancia, tenemos que verificar que haya hechos. Y esto que parece muy obvio, esto que parece tal vez hasta inocuo, estimados colegas, lo pasamos por alto diariamente. ¿Cuántas denuncias, hagamos un mea culpa, estimados colegas, cuántas denuncias son objeto de archivo ulterior luego de que verificamos su atipicidad? ¿Cuántas veces hemos encontrado causas que no contenían elementos que permitan sostener la tipicidad del mismo, luego de que ha mediado una investigación que no debió llevarse adelante? Si ustedes revisan el instructivo, antes de ir a la presentación, si ustedes revisan el instructivo, la Instrucción General 01/2018, por el cual la Fiscalía de la Nación ha dispuesto dos cosas. Primero, controlar que las denuncias tengan hechos, un mínimo relato circunstanciado del suceso que justificaría investigar. Algo que genere lo que la doctrina y la jurisprudencia ha dicho, sospecha. Y diariamente, en principio, nos encontramos con denuncias que no tienen relatos de hechos. Conjeturas, subjetividades, pero hechos, descritos, tal cual, no. Si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, en el articulado que regula el 326, si no mal recuerdo, regula la denuncia, dice dos cosas. Un relato veraz de los hechos. ¿Qué debe contener la denuncia? Un relato veraz de los hechos. Si revisamos luego el instructivo que les he referido, hechos que justifiquen su delictuosidad e investigación. Tiene que haber hechos. Estimados colegas, entonces el primer filtro al cual tenemos que someter una denuncia que tengamos que calificar es la verificación de que concurren hechos, de que existen hechos, no conjeturas, no adjetivos, no puras generalidades, hechos, estimados colegas, ¿no? Lo segundo, que esos hechos tienen que tener aparejo con alguna evidencia, algo tiene que acreditar, o por lo menos referencia de dónde, posibilidad de hallar la evidencia que justifique, verifique ese hecho. Bien, entonces, estimados colegas, el primer filtro al cual debemos someter la denuncia tiene que ser a la verificación del hecho. Y el segundo filtro es la verificación de su delictuosidad. Esto importa la verificación de que tiene contenido penal. Y para llegar a esa conclusión, tenemos que evaluar si corresponde a las exigencias de un tipo penal, cualquiera este sea. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que verificar que hayan elementos que se correspondan con las exigencias del tipo penal. Pero nada más eso, ya basta superar ese filtro para iniciar y activar el engranaje de persecución de una investigación penal a cargo del Ministerio Público. No. La imputación objetiva como herramienta metodológica, interpretativa de los tipos penales, representa un filtro adicional a la sola contrastación del hecho con la norma. Nos impone otros filtros que vamos a ver hoy día, que nos permitirán discernir si corresponde o no que la causa continúe trámite en nuestros despachos. Bien, entonces, primer filtro, hechos. Segundo filtro, relevancia jurídico-penal
que está contenida básicamente en la tipicidad. Pero la tipicidad se supera no solo con los elementos de tipicidad objetiva, sino también, antes de llegar a la tipicidad subjetiva, de poder evaluar los criterios de imputación objetiva. Bien, todos conocemos, estimados colegas, que la herramienta metodológica para poder evaluar la delictuosidad de un hecho es la teoría del delito. Esta teoría del delito tiene diferentes niveles. Primero tiene que ser una acción, entiendo que sobre aquello ya han conversado, luego tiene que ser esta acción típica, y luego tiene que ser antijurídica y culpable. De los otros niveles vamos a hablar en la siguiente sesión. La tipicidad representa la contrastación de correspondencia entre el hecho que sometemos a este filtro. Veamos. Entonces, ese primer filtro está referido, ya está, ya se la he compartido a la autora. Bien. Entonces, ese primer filtro es el referido a la tipicidad. Todos conocemos que un tipo penal tiene dos principales elementos. Los elementos normativos y los elementos subjetivos, normativos y descriptivos. Todos los elementos de un tipo penal son aquellos que son exigidos, concurran para poder considerar que el tipo penal ha acaecido. ¿De qué manera? Muy bien, gracias, doctor. Y además, estimados doctores, es que debiéramos conocer que ese elemento es cubierto si es que se ha recibido esa conducta en una otra persona. El que mata a otro se refiere a otro ser humano que previamente tuvo que estar vivo. Esa es la conducta, el ejercicio de contrastación. Bien. ¿Qué hace la imputación objetiva, doctores? Además de realizar esta verificación, exige que contrastemos si es que esa conducta, no obstante ya ser típica, no obstante inclusive superar los juicios de causalidad, supera los filtros que imponen la imputación objetiva, los nuevos parámetros de verificación, si es imputable objetivamente esa conducta a la persona. Vamos a tratar de ver más o menos cómo se... La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se debe entender esto. La imputación objetiva, miren, ya estamos a estas alturas que debemos contrastar lo que ha pasado en el mundo, si es que ha sido descrito en la denuncia, si lo tenemos reflejado en la actuación, con las exigencias del dispositivo legal. ¿Eso es suficiente? No. Tenemos que analizar si eso es posible, se impute a esa persona, a pesar de que el hecho ya cubra las exigencias del tipo penal. Son preguntas de naturaleza distinta, estimados colegas, de naturaleza distinta, ¿no? La siguiente, por favor, para tratarlo de explicar. Me estoy valiendo básicamente, de una presentación utilizada al doctor Caro, quien ha podido desarrollar de mejor manera este tópico. A ver, la imputación objetiva es un análisis que realizamos hacia adelante. Hacia adelante. ¿Puedo imputar este hecho a la persona que se le está atribuyendo? ¿Objetivamente puedo decir que es responsable de este hecho? ¿Se lo puedo imputar? En las teorías de causalidad, ¿no? La siguiente, por favor. No. La primera creo que es donde está que la mera causalidad es una herramienta para evaluar lo que pasó hacia atrás. Lo que pasó hacia atrás lo contrastamos con la descripción del tipo penal. Esto que pasó hacia atrás tiene tipicidad objetiva, el elemento, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el medio, el resultado, la condición, todas esas exigencias del tipo penal concurren en el hecho. Ya. Pero si juzgamos esa circunstancia hacia adelante,
nos debemos responder la siguiente pregunta. ¿Podemos imputar ese hecho que ya ha superado los filtros de causalidad? ¿Podemos imputárselo a una persona? Esa es la pregunta que responde la imputación objetiva. ¿De qué manera, con qué criterios podemos imputarle el hecho que ya tenemos a estas alturas pudiere superar un filtro de tipicidad? Podemos imputárselo a una persona. ¿Qué vallas deben existir para poder atribuírsele ese hecho a una persona? Entonces, como pueden ver, es una herramienta que permite delimitar los alcances del tipo objetivo. O sea, no es simplemente un hecho para ampliar el tipo objetivo en absoluto, no se incrementa nada, sino es un mecanismo de evaluación a través del cual se va a someter los hechos que ya han superado la tipicidad y poder, por el contrario, limitar, ¿no? Limitar la posibilidad de hacer de la persecución hechos que no merecieran su persecución. Ciertamente, estimados doctores, y esto lo dicen los principales críticos de la imputación objetiva, que ya cada vez son menos, por el contrario, es mayoritaria su difusión en los senos judiciales, en los senos, en los fueros jurisprudenciales y también en la doctrina, ¿no? Pero el principal cuestionamiento es que esta no tiene una regulación legal expresa, no hay, que importaría una herramienta, un mecanismo supralegal y que por tanto no tendría eh, eh, legitimidad para poderse utilizar. Estimados colegas, para esto basta dar una mirada a la jurisprudencia y a la práctica jurídico-penal y a la doctrina jurídico-penal, no solo de nuestra región, Argentina, Chile, Colombia, el propio Perú, todo Centroamérica, lo mismo que Europa continental, España, Francia, Italia, todos están utilizando la imputación objetiva como herramienta metodológica de aplicación normativa. Todos. O a alguien ya a estas alturas le cabe duda, vamos a ver la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, de que la imputación y sus criterios han sido largamente incorporados al quehacer jurídico penal de nuestro país. Estimados colegas, eso de que no está arreglado específicamente no es relevante en tanto no es un parámetro normativo, es un método interpretativo, es una herramienta normativa, es una herramienta para poder contrastar los hechos con las exigencias de los dispositivos legales. La siguiente, por favor. Entonces, como ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva causalística, ¿no? Que alguien cause la muerte de otra persona puede establecerse causalísticamente hablando con la sola contrastación de la concurrencia de los elementos. A mató a B, ¿no? Entonces, hay una relación de causalidad y se verifica los ámbitos de tipicidad objetiva. Pero no dice nada esta conclusión si debe responder, si podemos imputar esa conducta a A. Estamos estableciendo que A mató a B y que esta conclusión podría superar los filtros de tipicidad objetiva. Pero la respuesta, si se lo podemos imputar, si se lo podemos atribuir, si debiera responder, ¿no? Estimados colegas, esa respuesta no ha sido necesariamente formulada cuando realizamos ese análisis de tipicidad objetiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de verificar que A es sujeto activo, B es el sujeto pasivo, que la conducta de A produjo la muerte de B, filtro de tipicidad, tenemos que verificar si el proceder de A es uno que estuvo acorde con el riesgo permitido. Miren, en buena cuenta, para un tanto resumir y para poder tener idea de qué vamos a hablar durante estos minutos, son filtros adicionales. Filtros adicionales
a la mera tipicidad objetiva. Primero, el rol socialmente esperado. A pesar de que la conducta de una persona, cubre las exigencias de tipicidad objetiva, estas han sido desarrolladas conforme a su rol. Si se ha salido del rol, si esa lejanía del rol ha generado un riesgo para el bien jurídico. Si ese riesgo es uno socialmente aceptado o es uno socialmente desaprobado. Si ese riesgo se ha concretado en una afectación, en los delitos de resultado, ¿no? En los delitos de resultado. Luego, estimados colegas, si no concurre, a pesar de que hubiera un resultado, el principio de confianza. Es decir, si es que su actuar tenía como presupuesto el que el actuar de quienes concurrieron con él en paralelo o sucesivamente hubiesen hecho lo correcto. La prohibición de regreso. Si bien es cierto, causalísticamente contribuí con la comisión de un hecho, causalísticamente hablando, objetivamente no se me puede imputar el hecho porque yo me conduje conforme a mis exigencias sociales. Y en todo caso, estuve dentro del riesgo socialmente tolerado o aceptado, permitido. No rebasé ese riesgo, ¿no? Creo que lo vamos a poder ver mejor en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Entonces, estimados colegas, además de los filtros de tipicidad objetiva, donde verifiquemos elementos normativos y elementos descriptivos, tenemos que incorporar estos filtros de riesgo socialmente aceptado, riesgo desaprobado, principio de confianza, prohibición de regreso y contexto caótico. Vamos a ver más o menos cómo funciona. Y estas herramientas sirven para poder calificar las conductas en etapa de diligencias preliminares cuando iniciamos la indagación o para también formular cargos cuando vamos a formular acusación, estimados colegas. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hacemos en realidad es verificar, ¿no?, si es que hay la posibilidad de imputar un hecho, ¿no?, realizando un ejercicio adicional para la interpretación de los dispositivos legales. La interpretación de la aplicación de los dispositivos legales no se agota con la mera contrastación, sino en la posibilidad de imputar ese hecho hacia adelante. La siguiente, por favor. Miren, se grafica del siguiente modo. Como hemos dicho, A mató a B. Encontramos que justamente A disparó y le causó la muerte. Pero tendremos que ver si el rol socialmente aceptado, exigido para una persona, se contrasta con la conducta que tuvo A. Tendremos que ver si el disparo no operó un principio de confianza o la prohibición de regreso. Categorías que impedirían imputarle el hecho a la persona implicada hasta ese momento. Bien. Veamos, estimados colegas, la siguiente, por favor. Las dos manifestaciones principales de la imputación objetiva son las contenidas en las escuelas del profesor Roxin y del profesor Jacobs. La primera dice que este filtro adicional es necesario porque de ese modo se previene, ¿no?, se concreta, los roles de prevención general de la norma. En lo segundo, en los postulados funcionalistas radicales, mucho más extremos, se precisa que lo que debiera permitir la imputación de un hecho es justamente que al haberse contrastado el hecho con la norma, lo que ha hecho es defraudarse el rol que la norma espera, delimita de las personas. ¿Cuál es la diferencia? Para no enredarnos en palabras, doctores. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando superamos los filtros de imputación objetiva, no hay forma de que normativamente hablando ese ámbito quede tolerado, ese ámbito quede sin imputarse. Por tanto,
debiera responder, pudiésemos imputárselo, porque ha defraudado la norma, ha defraudado las exigencias del dispositivo normativo. La siguiente, por favor, que es en consonancia con la organización del Estado, que es en consonancia con la organización del sistema jurídico y por tanto allí tiene relevancia, ¿no? Entonces, estimados colegas, allí, ¿no? Lo que hace la imputación objetiva es procurar encontrar un filtro adicional a la mera relación causalística e identificar la función de desvalor de la conducta. La siguiente, por favor. Los ejemplos los vamos a ver de modo mucho más práctico, ¿no? Veamos. Además, la imputación objetiva, ¿no? La imputación objetiva permite consolidar y potenciar aquello que está implícito, perdón, aquello que está ya detallado en el artículo 5º del título preliminar de nuestro Código Penal, que para sancionar a una persona necesitamos, además del mero resultado, el desvalor de la conducta. Y para desvalorar la conducta, no basta la intención desde los postulados finalistas, ese es el criterio, ¿no? Todas las personas actúan en razón de finalidades, en razón de motivaciones. Entonces, esas motivaciones son las que nos permitirán poder reprochar esa conducta. Bueno, el profesor Belzel, bien intencionado, ¿no? Incorporó aquellos criterios cuando en su momento había posibilidad de por lo menos considerar de modo palmario cuál era la motivación de las personas. Pero uno de los fundamentos por los cuales se incorpora la imputación objetiva es que no hay necesariamente, hoy por hoy, mecanismos, posibilidad de conocer el ámbito subjetivo de las personas. Entonces, antes de llegar a un análisis subjetivo, tenemos que realizar un análisis objetivo de imputación. Entonces, el análisis de imputación objetivo no solo está en la contrastación del hecho con la norma, sino en la posibilidad de imputar. Ya se contrasta, se corresponde el hecho con la norma, tipicidad. Pero con eso se agota la tipicidad. No, la tipicidad es un ejercicio de atribución. Podemos imputarle, para responder esa pregunta, podemos imputarle, tenemos que responder también si actuó conforme al rol socialmente esperado, si generó un riesgo, ese riesgo era tolerado o desaprobado, ese riesgo se concretó en un daño, si no opera el principio de confianza, la prohibición de regreso o el contexto caótico. Esa es en buena cuenta, en resumen, estimados colegas, los criterios que debieran considerarse también en la calificación de la denuncia o en la construcción de las imputaciones en sede de acusación. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, miren, ¿cuál será la respuesta? ¿No? Si es que el riesgo que que existía ha sido disminuido, ¿no? No se ha generado un riesgo prohibido. No hay disvalor de la acción. Si es que el riesgo se crea, pero es irrelevante, tampoco se ha generado el peligro. Miren, esas son las categorías. Rol socialmente esperado. No necesariamente las conductas de todos nosotros están pauteados en dispositivos como el reglamento de organización y funciones del Ministerio Público, la ley de la carrera fiscal. Ahí hay un parámetro del rol socialmente esperado. Pero hay parámetros donde no existe un reglamento, un ROF, un MOF, pero sí existe no, parámetros que esperamos concurran en las conductas de las personas. Tenemos que ver si se actúa en razón de ese rol. Si se salió del rol y al salirse del rol generó un riesgo. Si hubiese generado un riesgo, ese riesgo es aprobado o desaprobado. Si es desaprobado socialmente, si además se concretó el riesgo en un daño. Como pueden ver, hay situaciones en las cuales ni siquiera tenemos que llegar al punto de la prohibición de regreso, del principio de confianza. No llegamos, porque con la sola verificación del riesgo ya podemos concluir si la conducta es relevante o no. Recuerden, estimados colegas, no es que estemos realizando la contrastación, sujeto activo, sujeto pasivo, medio, eso ya se superó. Ahora la pregunta es
si podemos, a pesar de superado aquello, podemos imputarle, podemos cargar con esa conducta a una persona objetivamente. Las preguntas que nos sirven para dar respuesta a esa mayor pregunta son, ¿se generó un riesgo? Si la respuesta es en principio, como ustedes pueden ver, no se ha generado un riesgo, o al contrario, se ha disminuido, entonces no es posible imputárselo. Ahora, si se ha generado un riesgo, pero ese riesgo está permitido, tampoco es posible imputárselo. Tampoco hay relevancia de las causales, de lo que habría generado el riesgo. Es irrelevante, no tiene entidad, tampoco. Ahora, los otros filtros se dan también en el resultado, no solo en el riesgo que se genera, sino en el resultado. Si la realización del peligro, por ejemplo, la tentativa no tuvo un resultado lesivo, una tentativa inidónea, ¿no? Si es que, por ejemplo, el riesgo no se realiza el resultado porque no ha habido posibilidad material de que aquello se acontezca. Además, si es que la generación de ese riesgo estuviese cubierta con el ámbito de protección de la finalidad de la norma. Algunos dicen que aquí en este ámbito se estaría confundiendo la causa de justificación de la que vamos a hablar la semana que viene con los filtros de imputación objetiva. No son lo mismo. No son lo mismo, estimados colegas. Bien. La siguiente, por favor. Veamos los ejemplos. Vayamos a los ejemplos, doctor. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, veamos aquí. El rol de imputación objetiva se da cuando el comportamiento genera un riesgo prohibido, es decir, cuando se refrauda el rol, se falta el rol, ¿no? Y esa defraudación genera un riesgo y eso genera un resultado, ¿no? Veamos la siguiente, donde ahí hay las jurisprudencias, doctor, ahí creo que vamos a poder... Bien, ahí, la anterior. Acá está. El rol socialmente permitido es el criterio que permite poder evaluar si es que la conducta está conforme a lo que la sociedad y la organización social permite. Espera. Esto se contrasta con lo que está plasmado en el ámbito funcionarial, por ejemplo, en nuestro ROF, en nuestro MOF, en nuestra ley orgánica, en nuestra ley de la carrera fiscal. En la sociedad está permitido, estimados colegas, que se determinen roles socialmente esperados para poder verificar que la conducta no ha sido una que desvalore la conducta o el resultado. El ejemplo típico, veamos, el principio de confianza. Ustedes, por ejemplo, en un delito culposo, la Corte Suprema acaba de dictar una casación que regula, con criterios de imputación objetiva, la imprudencia médica. Veamos, si es que una persona fallece luego de una operación y se entra en la cuenta que la operación tuvo falencias en su procedimiento y que fue la causa directa de la muerte del operado, y se encuentra que la persona murió por una infección, por una intoxicación que estaba en el instrumental de la operación. ¿Se le puede atribuir este resultado al médico? El médico ciertamente operó, utilizó un instrumental infectado, ¿no? Fue eso lo que causalísticamente le causó la muerte al paciente. Pero si es que la limpieza del instrumental se encontraba a cargo del instrumentista y del anestesiólogo, se espera que el agente, el médico, a quien atribuimos el hecho, haya actuado en razón de la confianza que tenía que tener de que el instrumentista cumplió su rol. Él cumple su rol al operar diligentemente y espera que quien lo antecedió
en la sucesión de hechos también haya cumplido su rol. Si luego, ¿no? Si luego el anestesista o el instrumentista no cumplieron su rol y por la sucesión de hechos junto a la operación se produce la muerte no le puede ser atribuida al médico, porque el médico actuó en razón de la confianza que debía tener de que quienes lo antecedieron cumplieron su rol. ¿Sí? Entonces, estimados colegas, el principio de confianza importa actuar, primero tiene como presupuesto que actuemos conforme a nuestro rol. Segundo, que lo hagamos en confianza, considerando que el rol de quien está a mi costado o quien me antecedió en la cadena de hechos ha cumplido su rol. No nos es exigible, necesariamente, no nos es exigible que tengamos que, en la vida cotidiana, actuar verificando. A ver, ¿tú has hecho lo tuyo? Tú has hecho lo tuyo. El que me precedió hizo lo suyo para recién cumplir mi rol. No es exigible, porque en el vorágine, en la sucesiva velocidad en la que se desarrolla la vida cotidiana, no es posible tener prácticas de esa naturaleza. Sería inviable poder desarrollar la vida cotidiana. ¿Sí? Inclusive en el ámbito funcionarial esto se ve de manera mucho más palmaria. Quien está en los eslabones más altos no puede tener como obligación verificar a profundidad que quienes lo antecedieron cumplieron con todas sus obligaciones. No puede, no puede. ¿No? Porque si no así, nunca cumpliría su obligación y se dedicaría a evaluar si los que le antecedieron cumplieron con la suya. Tiene que haber un nivel de confianza en el que me precede haya cumplido su rol y yo haya actuado en razón de que consideraba que el rol de que quien me precedió fue cumplido cabalmente. ¿De qué manera se rompe el principio de confianza, estimados doctores? Con el contexto caótico. Si este médico que operaba directamente percibe que el instrumental está sucio, o este médico que operaba percibe que la anestesia no está causando efecto, y aún así continúa, no podrá invocar principio de confianza, pues había un contexto caótico que hacía palmario y evidente que de continuar con su rol, aunque se trate de un rol permitido dentro de sus parámetros, está generando un riesgo mayor y eventualmente un resultado desaprobado. Ese es el contexto caótico, el elemento neutralizante del principio de confianza. La prohibición de regreso, estimados colegas, la prohibición de regreso, ¿no? Es como aquella conducta que se realiza en razón del rol, pero que objetivamente contribuyó a la obtención de un resultado. Pero, no hay forma de que aquella conducta se salga del rol. No es el generador del riesgo, no es el generador del daño, pero causalísticamente sí concurrió. El ejemplo típico, de hecho, uno de los primeros casos que tuvimos en nuestra jurisprudencia nacional es el caso del taxista. No sé si alguno lo recuerda, estimados colegas. Aquella persona que aquí en la capital, fue abordada por dos personas. Un taxista que estaba a las 3 de la mañana procurándose clientes y le levantan la mano. El cliente le pide que lo traslade a determinado lugar y que iban a llevar cosas. Este supuesto cliente abre la puerta de la cochera, hace que ingrese el taxista y le entrega o cargan en el vehículo diferentes bienes y luego lo llevan. Imagínense que luego, en el caso concreto creo que fue que ya vino la policía allí y lo sorprendió al taxista dentro de una casa ajena con su carro cargado de las cosas de la casa. O imaginémonos que inclusive hubieran llegado más lejos, que ya salieron de la casa y fueron intervenidos en la vía. Si en estricto
el, 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 el señor taxista no tenía forma, ¿no? No tenía forma de conocer que lo que estaba sucediendo era un robo, aun cuando él materialmente estaba contribuyendo a aquel, causalísticamente contribuía a aquel, no se le debe, no debe responder, porque no puede haber un regreso, un retorno, un reflejo de la conducta de otro por sobre la mía, cuando la mía se apegó estrictamente al rol socialmente esperado. Estrictamente se apegó al rol socialmente esperado. De esta manera, en este supuesto también se rompe la prohibición de regreso si es que hay un contexto caótico. Percibo que aún cumpliendo mi rol, contribuyo a la comisión de un hecho. ¿Bien? A la comisión de un hecho. La competencia de la víctima es otro criterio, porque puede ser que la víctima haya generado las condiciones o de hecho haya generado la afectación a sus bienes jurídicos y no haya sido el riesgo socialmente aprobado o permitido por la sociedad. ¿Quiénes conocen el caso Rock and Rio, estimados colegas? Un concierto de rock en Ayacucho. ¿No? Ese fue uno de los primeros casos también en los que se utilizó la imputación objetiva como herramienta para, gracias doctor Simeón, para conocer si hubo o no hubo relevancia penal de la conducta de determinadas personas. Se organizó un concierto masivo en una localidad de Ayacucho. En ese lugar del concierto habían espacios amplios, dentro de ellos un puente, a donde se montaron un número importante de espectadores del concierto y empezaron a bailar, a saltar. Y el puente se cayó. Murieron varias personas. La imputación era que se había cometido delito culposo, pues no se había señalizado ese lugar y no se había garantizado que el puente tuviera las condiciones para resistir aquello. Nada más ajeno, la Corte Suprema dijo, acá hay un hecho propio de la víctima. No solo habían señalizaciones, sino que no es de esperar que varias personas se suban a un puente y empiecen a saltar sobre él, generando ellas el riesgo que trajo consigo su muerte. Hecho propio de la víctima, competencia de la víctima. El cautelar sus bienes jurídicos era una responsabilidad, objetivamente hablando, de la víctima. Se dan cuenta, estimados colegas, que se realiza un filtro adicional a la realizada por la tipicidad objetiva. Realizamos un filtro de contrastación de la conducta, si esa conducta es conforme al riesgo tolerado, al riesgo exigido, ¿no? Imputación a la víctima, exactamente, doctor. Y luego se contrasta si es que no concurren alguna circunstancia que neutralice, prohibición de regreso y el principio de confianza, hecho propio de la víctima o competencia de la víctima, imputación a la víctima. La siguiente, por favor. Entonces, estimados colegas, estos filtros son los que se debieran considerar en el momento en el cual se califican las denuncias. Además de la verificación de que la denuncia traiga consigo un hecho, porque la mayoría de las veces traen conjeturas, divagan, generalidades, alegaciones meramente declarativas, traigan hechos y traiga evidencia. Además de aquello, se tiene que considerar, estimados colegas, que además de aquello, se tiene que considerar que los filtros de la tipicidad deben contener además filtros de imputación, digámoslo así. Tipicidad, oiga, aquí hay tipicidad objetiva, este elemento sujeto activo, sujeto pasivo, sujeto medio, resultado, todo concurre, tipicidad, muy bien, ya superamos, no. Además de eso tiene que haber un filtro, una evaluación, un juicio de imputación. Este hecho que hemos verificado ya tiene estas condiciones. ¿Es imputable al investigado? Para dar respuesta a esa pregunta tenemos que verificar si la conducta del investigado
estuvo acorde a la conducta socialmente esperada de él, o si en efecto generó un riesgo, pero ese riesgo es socialmente tolerado o desaprobado, ¿no? Segundo, si es que ese riesgo generó, se aconteció en un resultado. Y tercero, ¿no? Tercero, si no ha concurrido algún elemento que neutralice la posibilidad de imputar. Principio de confianza, prohibición de regreso o imputación a la víctima. La siguiente, por favor. Estos criterios, estimados colegas, ¿no? Son, a ver, por ejemplo, la siguiente, por favor, doctor. Este es un ejemplo que pone. Ajá, está absolver a una persona que ciertamente elevó el riesgo. Pero estos criterios, doctores, son los que debiéramos considerar para poder, sobre todo, formular imputación. Formular imputación, doctores. ¿Eso dónde pasa? En la acusación. Miren, para nosotros formular acusación tenemos que realizar un juicio de subsunción, un juicio de correspondencia entre el hecho y las exigencias del tipo penal. Las exigencias del tipo penal no se acotan en la concurrencia de sus elementos, sino en la posibilidad de imputar. Y todos esos parámetros tienen que estar en la acusación para cuando imputemos, para cuando atribuyamos. Una perniciosa práctica es el tener que sustituir la imputación por el relato de averiguación. ¿Cómo es eso? Cuando colocamos los hechos que justifican la acusación, lo que hacemos es trasladar los hechos que están descritos en el parte de intervención. Trasladar los hechos que están descritos en la declaración de la víctima. Nada más impropio, doctores y doctoras. Impropio, totalmente. Porque lo que tiene que pasar es que en base a esa información, con esa información se tiene que construir o reconstruir el suceso que habría generado ese resultado, esa circunstancia, ¿no? Decimos, por ejemplo, en el caso del homicidio, se tiene que el patrullero del 105 por comunicación de la central se constituyó al domicilio tal, encontrándose en el mismo a una fémina sin vida y con varias manchas de sangre en su cuerpo, lo mismo que un cuchillo tirado en el suelo. Se detuvo a la pareja de esta persona, quien luego refirió haber quitado la vida a su pareja. Y tal cual se coloca eso en la acusación, en la parte de hechos. Estimados colegas, lo que tenemos que hacer nosotros es dar contenido a los elementos. Juan Pérez, con el propósito de quitarle la vida, tomó un cuchillo y lo clavó en el pecho de su víctima, de su esposa, por 3 ocasiones. Ese es el hecho relevante. Y es ese hecho el que tenemos que imputar. Con esto generó un riesgo desaprobado, porque no esperamos que un esposo le cause la vida, se comporte de esa manera con su esposa, generando un riesgo reprochado también, la muerte de una persona, no hay cobertura para ello, y no hay posibilidad de que lo supere, lo enerve el principio de confianza o la prohibición de regreso. Menos aún el hecho propio de la víctima, porque las puñaladas fueron por la espalda. ¿No? Las puñaladas fueron por la espalda. No puede haber una imputación a la víctima del hecho. No puede haber. Esa tiene que ser la descripción, estimados colegas, que realicemos en nuestras acusaciones. Y otra cosa diferente son las circunstancias. Son cosas distintas. Díganme si no, por favor, hagamos un acto de sinceridad. En muchas de las ocasiones lo que hacemos es colocar
en las circunstancias concomitantes la imputación, si es que colocamos imputación en los términos que he referido hace un momento. Solo, no me digan si ustedes lo hacen, díganme si no es práctica cotidiana aquello, por favor, en mensaje. Ahí, en el chat de nuestra sesión, doctores, para no sentir que estoy aquí solo, como un monólogo. Sentir que los colegas de Lima Norte están siguiendo la conferencia. Actualmente, en los controles de acusación que estamos teniendo últimamente, nos observan que el hecho, materia justamente, usted muy bien lo está disgregando, el hecho de la noticia criminal que se determina en la formalización, en muchas ocasiones, justamente por la misma investigación, se precisa en una imputación concreta en la acusación. Si no es que, y ahí viene el punto, nos están cuestionando de que los hechos han variado, que no tienen nada que ver la formalización, el hecho de formalización con el hecho de la acusación. Y claramente, luego de una investigación preparatoria va a variar porque vamos a tener mayores argumentos. Y que concretamente, justamente señalamos pues que eso varía porque hemos investigado. ¿Usted cómo toma esas observaciones, doctor, en mérito a lo que nos está narrando? Totalmente de acuerdo. Totalmente, mire, vamos a ver. Una cosa es el relato de averiguación, es decir, la forma en lo que nos enteramos el hecho. Ese es el relato de averiguación. Lo que dice el parte policial, lo que dice la víctima, lo que dicen los testigos, lo que dicen las pericias, todo eso son insumos, ingredientes para poder construir imputación. ¿La imputación se encuentra acabada cuando nosotros formalizamos? En absoluto, doctores, en absoluto se encuentra acabada. Esa imputación de la formalización debe cuidar tener los criterios que les he referido, tipicidad objetiva y criterios de imputación. ¿Pero estará acabada? No. ¿Cómo podría estar acabada? Si estuviera acabada, hago pues acusación directa. No tendría que embarcarme en una investigación preparatoria, ¿verdad? La investigación tiene por propósito justamente verificar, enriquecer la hipótesis que está generando esta o descartarla, porque también podemos sobreseer, podemos peticionar el sobreseimiento. Pero si a alguno le cabe duda, doctores, a alguno le cabe duda. Bien, primero, la respuesta, doctor. No puede ser que se nos exija que el relato fáctico, si es que está, como digo, lo digo como estamos en casa, y me tomo esta libertad porque, claro, estamos dentro de nuestra institución. Colegas, si es que hay imputación, porque en muchas de las veces nuestras disposiciones de diligencias preliminares, nuestras formalizaciones y lo que es peor, a veces nuestras acusaciones, lo que contienen es el relato de averiguación, lo que contó la víctima. Un ejemplo, yo me encontraba caminando de la avenida Bancay, cuadra 5, hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza de Armas, y de repente sentí que una presión en el cuello y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba sin mi celular y sin mi billetera, pero al momento pude ver que corría hacia mí un efectivo policial y detrás de él venía otro trayendo consigo a una persona a quien le habían encontrado mi celular. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa ha pasado ahí? Un robo, ¿verdad? Pero el tipo penal de robo tiene esas características. Lo que tenemos que hacer es
queda claro a partir de esa información, del certificado médico al que voy a ser sometido, del parte de intervención del policía, va a quedar claro que lo que pasó fue que mi asaltante tomó la decisión de despojarme de mi celular y para ello ejerció violencia presionándome el cuello y aprovechando que me desvanecí, tomó mi celular, tomó mi billetera y se alejó del lugar. Ese es el hecho que tenemos que construir, que pretende reconstruir el suceso que en efecto aconteció en el mundo. Esa es la forma en que se debe construir imputación. Y podemos adicionar a estos los criterios de imputación objetivo. Debemos adicionar a estos. Entonces, si ese relato está en la formalización, no pueden exigirnos que sea tal cual un copia y pega del relato que se encuentre en la acusación. Para eso basta mirar el 336 y el 349. Basta mirar, doctores, ¿qué dice el 336? Los hechos y su calificación jurídica, nada más. ¿Qué dice el 349? Los hechos y sus circunstancias. Cuando dice los hechos se refiere a que sean exactamente los mismos que sean tal cual se han descrito en la formalización, un copia y pega, en absoluto, doctores, en absoluto. Tiene que haberse enriquecido esos hechos, pero también tienen que porque si no se enriquecen pues en mérito a lo que hallamos durante la investigación. Pero a lo que se refieren es que sea en lo sustancial la misma imputación, el mismo suceso. Se formalizó por violación, acusamos por violación. No formalizamos por violación y terminamos con una falsedad documental. Eso no podría pasar. Esa es la regla por la cual se exige esa correspondencia entre el objeto de formalización y el objeto de acusación, porque además, lo que se ha investigado es el fundamento con el cual formulamos acusación, y de lo que se ha formalizado es lo que el investigado se ha defendido. Así se legitima el poder formular cargos luego de que hemos dado oportunidad de que se defienda. Pero no se nos puede exigir, esta es mi humilde opinión, no se nos puede exigir que haya un copia y pega del relato que está en la formalización al relato de la acusación. No se nos puede exigir eso. Pero lo que es más, hay un paso adicional. Si ustedes miran el 349, dice los hechos y sus circunstancias. Cuando dicen Dante y Julio, está diciendo de dos, Dante y Julio César. Una cosa son los hechos, que serían la violencia, el despojo, el apoderamiento para el asalto, para el robo, y las circunstancias, cuándo, dónde, cómo, por qué, con qué, son los elementos que rodean a ese hecho. Y esa construcción tiene que realizarse en clave de los filtros que les he referido, los filtros del tipo penal y los filtros o criterios de la imputación objetiva. Así debiéramos construir imputación en una acusación, estimados colegas. Está levantando la mano la doctora Raiza. Buenas tardes, doctora. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Como bien acaba de referir el anterior colega, que efectivamente se están haciendo estas observaciones a los requerimientos acusatorios. Sin embargo, ¿usted considera acertado el hecho de que en algunos distritos fiscales se esté emitiendo después de la formalización una disposición aclaratoria antes de concluir la investigación preparatoria, donde se adicione con esa disposición, se adicione pues investigación formalizada? He ahí el cuestionamiento, ¿no? Que si tú no haces esa disposición de aclaración, entonces no podrías modificar tu acusación, pero salvas esa circunstancia con la disposición de aclaración, que le llaman, ¿no? Una disposición de aclaración, que tendría que hacerse antes de que se concluya la investigación.
¿Qué Miren, considera usted doctores, al respecto? yo le agradezco la pregunta, doctora, porque esa es otra mala práctica perniciosa. La integración de la formalización, la aclaración de la forma. Mire, escuchémonos a aclaración. Lo que se tenía, lo que se tenía, lo decimos de modo más claro, más palmario, más entendible. Esa es una aclaración. A la circunstancia a la que usted se refiere es a una en la cual se modifique incorporando algo a la investigación. Pero para que acontezca aquello tiene que ser que le estoy incorporando un agravante, le estoy incorporando un hecho adicional, hay un concurso real, ¿no? Pero no a una circunstancia que responde a la progresividad de la investigación. ¿Cuál sería el objetivo? Mire, doctora, o sea, le piden que usted emita, así lo he notado, a lo largo del país, felizmente la labor académica me lleva por gran parte del país y también fuera de él, y he notado que eso se nos pide, ¿no? Tú formaliza o aclara tu formalización con esos términos que tú ya vas a acusar para que ya, ya no te van a poder observar. Estimados colegas, si alguien aclara la formalización, lo que en realidad es una adición a los cargos, lo que tiene que hacer es darle oportunidad al investigado para que se pronuncie sobre esos nuevos cargos o sobre esos cargos reformulados. Pero, ¿qué cosa? Corríjame si no, doctora Raiza. Le dicen que saque usted esa disposición, puede usted concluir al día siguiente y ya recién formular, requerimiento acusatorio. Si eso fuese así, es contraproducente con el objeto de la formalización. La formalización tiene por objeto fijar los hechos en torno a los cuales se van a desarrollar actos de investigación y permitirle al imputado conocer de qué se le imputa, qué se le atribuye, proponer en razón de esa imputación actividad probatoria y ejercer actos defensivos. Si nosotros dictásemos esa disposición aclaratoria, según la que usted me cuenta, y al día siguiente concluimos la investigación y luego formulamos, no estaríamos dándole oportunidad de defenderse. Lo que en realidad sucede es que se debiera incorporar cargos, reformular cargos, cuando aquellos representan necesarios para garantizarle al imputado eso, conocer cabalmente de qué se le está imputando y para poderse defender. Cuando hay un cambio sustancial, un cambio, ¿no?, determinante en la imputación. Si es que no, doctores, en absoluto. Miremos el libro del profesor San Martín Castro sobre la correspondencia entre acusación y sentencia. Si alguno me hace el honor, doctor, por favor, ponga usted la presentación final, ahí están los canales de comunicación. Si alguno me hiciera el honor, doctores, el profesor San Martín Castro dice lo siguiente: oiga, la acusación se agota cuando se formula inclusive alegatos orales, ¿no? Ni siquiera se agota cuando se formula acusación propiamente dicha. ¿Pueden haber acusaciones complementarias o no, doctores? En pleno juicio oral. Por supuesto. Entonces, esa exigencia de que haya cabal, absoluta y plena correspondencia entre los hechos descritos en la formalización con los hechos descritos en la acusación es impropia. La exigencia de que medie una disposición de formalización ampliatoria, complementaria, antes de una acusación que tuviere mayor detalle es impropia también. La complementación de una formalización debiera acontecer cuando se incorpora algo sustancial, cuando se incorpora algo relevante. Si luego en la acusación simplemente se cumple la ley dice los hechos y su calificación jurídica para la formalización. Para la acusación dice los hechos y sus circunstancias, lo que la rodean. Definitivamente va a haber mayor detalle, ¿o no? Tiene que haber más detalle. Pero el hecho tiene que ser exactamente el mismo
exactamente el mismo que está en la... No, porque ese hecho sufre, ¿no? Tiene elementos que justamente han sido enriquecidos con la progresividad de la investigación. Bien, creo que además ha levantado la mano el doctor Carlos. Doctor Carlos, buenas noches. Doctor Tapia, si me permite, por favor, podríamos continuar con su ponencia y ya luego cuando usted la finalice, pasamos por favor con la ronda de preguntas para que los asistentes puedan interactuar de una manera más directa y activamente con usted, por favor. Le agradezco, le agradezco. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, miren, estimados colegas, de ese modo es que se debiera no solo calificar las denuncias, sino también formular las imputaciones cuando se trata de formalizaciones, pero lo que es más, formular cargos cuando se trata de acusación. En la acusación, cuando nosotros formulamos cargos, debiéramos procurar construir la imputación de modo que dé soporte a los elementos constitutivos del tipo. Eso es teoría del delito. Y además de los elementos constitutivos del tipo, los factores o elementos de atribución, de imputación objetiva. Puedo imputarle porque generó un riesgo, porque ese riesgo no está socialmente tolerado y ha generado un resultado desaprobado, reprochado. No concurre en su favor la prohibición de regreso ni el principio de confianza o la imputación a la víctima. Son criterios que se han adicionado al análisis que debemos realizar para calificar, pero a los criterios que debemos tener en cuenta para formalizar o para acusar. Las preguntas de los colegas que ojalá se reiteren ahora o se formulen también ahora, estimados colegas, son unas que requieren considerarse en la construcción de la imputación, pero no jamás, ¿no? Jamás a poder, ¿cómo decirlo? Trasladar la información de lo que activó nuestra persecución. O sea, no es pues que traslademos la declaración de la víctima o traslademos el parte policial, el acta de intervención, y eso lo consignemos como imputación. No. Estos elementos, la declaración de la víctima, el parte policial, el certificado médico, el acta de intervención, son los insumos, los ingredientes, los elementos que me permiten construir la imputación. Y construir la imputación no es inventarme una historia, no, es tratar de representar qué cosa se habría sucedido en el mundo, pero dentro de lo que se ha sucedido en el mundo, de aquello que es relevante jurídico penalmente. ¿Y qué cosa es relevante jurídico penalmente? Lo que se apareja con las exigencias del tipo penal. Cuando alguien por violencia, despojó a otro de su patrimonio y se lo apoderó. ¿Cómo hizo eso? Bueno, lo tomó del cuello, lo presionó, le hizo perder el conocimiento, le buscó en los bolsillos, le quitó el celular, la billetera y emprendió fuga. ¿Se dan cuenta que en ese relato se encuentran los elementos constitutivos del tipo? ¿No? Entonces, estimados colegas, esa es, creo, en esos criterios se deben considerar, los criterios adicionales de la imputación objetiva. Okay. Primeramente, registro que el doctor Rafael del Rosario tiene la mano levantada. Doctor Rafael, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Doctor, buenas noches. Usted está hablando sobre imputación objetiva y sobre el riesgo socialmente permitido y admisible, ¿correcto? Entonces, en función de ello, por ejemplo, quería ponerle un caso del delito de estafa, en el cual se ve en varios casos que el actuar de la persona que denuncia no tiene un actuar diligente, es decir, no constituye para muchos lo que es el engaño idóneo, es decir, que no ha tenido un actuar diligente. La pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar qué está socialmente permitido de
o qué riesgo es socialmente permitido para ese delito? No sé si me entiende la pregunta. Claro que sí, doctor, al contrario, y además le agradezco, es un tema de recurrente actualidad, ¿no? Por ejemplo, estas llamadas que se realizan para decir, oye, tu familiar está detenido y se hacen pasar por familiares de uno y piden dinero para liberar el equipaje, para liberar una carga. Y te voy a dar una computadora, te voy a dar algo que estoy trayendo del extranjero, pero tienes que depositar al aduanero o tienes que enviarme dinero para liberar mi... El hecho es tal cual ese. No existe un riesgo socialmente relevante, pues el riesgo generado verifica que la víctima no tuvo la diligencia debida. Esa conclusión no puede ser homogénea para todos. ¿Cuál es la pregunta del doctor Rafael? Es legítima. Dice, cuál es esa diligencia que debemos imponerle a la víctima? En realidad la pregunta es, ¿se puede plantear una diligencia debida a todas las víctimas? Eso ya lo ha respondido la doctrina española también, doctor. Hay víctimas débiles y víctimas fuertes. Si a mí me quieren vender un bien que resulta luego ser de otro, obviamente a un abogado se le pueden exigir mayores filtros que a una persona que no es letrada. Luego, si una persona migrante iletrada, es sorprendida con el cuento de la cascada, de que se encontraron dinero y que se lo van a repartir, o del billete de lotería que va a ser cobrado a cambio de una parte, es la misma exigencia puede concurrir para una persona migrante que recién ha venido del interior del país frente a una persona que tiene una formación superior o tiene alguna ya mayor entidad para identificar aquello. No. La respuesta en concreto es no. No puede haber un mismo filtro de diligencia para todas las personas. En la doctrina eso se denomina víctimas débiles, víctimas fuertes, porque las fuertes tendrán que tener mayor cuidado, mayor cautela. Entonces, el engaño inidóneo, el engaño que no ha sido que no es objetivamente suficiente para superar los filtros de control de la víctima, sería un riesgo socialmente permitido. No se podría en todos los casos. Además, traería como consecuencia en esos casos de que supuestamente un familiar está detenido y se comunican contigo para poder hacer que entregues algún dinero para que la supuesto familiar detenido fuese liberado. En rigor se está gestando un cohecho, ¿no? Entonces allí no necesariamente el riesgo es uno relevante, ¿no? La siguiente pregunta lo realiza el doctor Ricardo Chac y se lee así. ¿Los hechos pueden ser variados de la formalización a la acusación o solo se puede variar el tipo penal? Yo le agradezco la pregunta porque me permitirá tal vez redondear lo que hemos dicho hasta hace un momento. Primera circunstancia, los hechos tienen que ser construidos en razón de los filtros que les he referido, la tipicidad y los criterios de imputación, digámoslo así, los criterios de imputación objetiva. Con esos filtros se tienen que construir los hechos, tanto en la formalización y más aún en la acusación. La pregunta es del doctor, ¿los hechos de la formalización pueden sustituidos? Si es sustituidos, no, pues tiene que ser lo mismo, pero lo mismo en el sentido de lo sustancial. Si es un homicidio, lo que vengo investigando, lo que ha formalizado, es ese mismo homicidio el que será objeto de acusación. Pero el detalle de estos hechos tiene que ser mayor, justamente por el mérito del obtenido durante la investigación. Además del detalle de esos hechos, tiene que concurrir la circunstanciación del hecho. ¿Qué cosa es la circunstanciación? Las circunstancias que lo circundan, que lo rodean. ¿Qué cosa rodea un hecho? El día, la hora, el lugar. Esto parece que ya lo podemos tener en la formalización, pero el móvil, los tiempos que han mediado entre la acción y el resultado, son circunstancias que no necesariamente vamos a tener en el momento de la formalización, pero que sí podemos tener en el momento de la acusación. De modo que, por la sola lectura de los dos dispositivos legales, encontraremos
que no va a tener que haber una absoluta correspondencia, un copia y pega de la formalización con la acusación en cuanto a los hechos. No puede. En una dije los hechos y su calificación, en otra los hechos y sus circunstancias. Ya tiene más. Esos hechos son exactamente los mismos que están en la acusación como descripción, como texto. No, no pueden serlo, porque durante la formalización hemos tenido que hallar elementos que nos permitan enriquecer esos hechos. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué investigamos, pues? ¿No? Luego, la construcción de esos hechos tiene que realizarse en clave de los criterios de la tipicidad objetiva y los criterios de imputación objetiva, que son los que he tratado de presentar hoy día. Luego, estimados colegas, esta práctica de la formalización complementaria, aclaratoria, tiene que realizarse solamente si lo que se incorpora es algo sustancial, un agravante, una nueva víctima, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Pero si no, no, eso simplemente tiene que incorporarse en la acusación. Y seguramente ustedes, doctores, se preguntan, pero nos paran devolviendo la acusación. ¿Yo puedo reformular o debo obedecer siempre? Estimados colegas, no el hecho de que los señores jueces, muy respetables, amigos míos, vengo de un taller, durante esta semana estoy dictando un taller para los jueces de Lima Centro sobre valoración probatoria. El hecho de que los señores jueces tengan la última palabra en una audiencia, en un juicio oral, ¿significa que tienen la razón? Doctores, ¿significa que tienen la razón? No, en absoluto. Si no, no habría tanta impugnación, no habría tanta revocación, no habrían tantas casaciones que diariamente dan cuenta de los errores en los que incurre la judicatura de instancia. Así que, doctores, de lo que se trata, creo yo, es de encontrar razones. Si aquello que se ha resuelto nos es adverso, no porque el juez nos deniegue, ya tiene la razón y nosotros tenemos que corregir. Si tenemos razones para perseverar, perseveremos e impugnemos, ¿no? Y con esto cierro, estimado doctor, con esto cierro de mi parte. Y yo le agradezco el espacio al doctor, a mi amigo Dante Pimentel y a todos los colegas y amigos de Lima Norte. Ojalá que estas circunstancias que conversamos en la interna nos sirvan para que la judicatura tenga sobre nosotros una actitud enseñoreada, una actitud abusiva, en ocasiones impropia de un profesional. No debemos permitir maltratos ni circunstancias impropias de parte de la judicatura, doctores. Si cometemos errores, los subsanaremos o impugnaremos lo que toque. Miren, parece que nos hemos olvidado, y lo digo con preocupación porque el retorno a la presencialidad me está llevando por diferentes lugares del Perú y aparte que también lo he comprobado acá, hay una actitud judicial de enseñoramiento y que trata de apocar a la fiscalía. Ojo, estimados, la Constitución no se ha reformado, ¿ah? Nosotros somos los catalizadores de la labor judicial, quienes velamos por la recta administración de justicia, independientemente de la pretensión. Podemos tener o no la razón en la acusación, en la prisión preventiva, lo que corresponde, podemos o no, pero eso no da derecho a nadie a que se nos maltrate, a que se utilicen adjetivos impropios, actitudes impropias para con otro magistrado también, como lo es el señor fiscal. Pero para poder levantar la voz en situaciones de esa naturaleza, también tenemos que tener preparación técnica. También tenemos que tener elementos que nos permitan responder y sostener nuestra posición. Así como a la par nos debemos empoderar y considerar lo que en realidad somos magistrados fiscales de este país, también tenemos que tener las herramientas técnicas, el soporte jurídico que permita sostener nuestra posición. Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. ¿Nos permite una última participación para cerrar la ronda de preguntas, por favor? Claro, claro. Ok. Gracias. Doctor John Guamancayo, registro que su mano está levantada. ¿Desea realizar la consulta directamente? Sí, buenas noches, gracias. Doctor, bueno, en primer lugar, agradecer por su tiempo, por la ponencia.
que sirve para enriquecer los conocimientos de de todo el distrito, en el caso de Lima. Mi pregunta concreta, doctor, hablando en concreto sobre el tema de la calificación de las denuncias, que es el tema que se ha arrojado, ¿qué opinión, quiera saber yo, usted podría tener respecto a que el tema en la calificación de las denuncias, a veces usamos las famosas disposiciones de previo, ¿no? Para poder establecer, por ejemplo, si tal vez somos competentes territoriales, o más aún con mayor incidencia si hay un tema precisamente de verificar si estamos frente o no a un hecho típico, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido, porque en la búsqueda personal de una norma procesal penal, o sea, el revisión del Código Procesal Penal, no he podido advertir que exista un fundamento, una base jurídica que dé respaldo a estas disposiciones de previo. Sin embargo, sí existe pues un pronunciamiento en todo caso de carácter administrativo, vinculante a toda la Fiscalía, como es la Directiva La instrucción. 01-2018, ¿no? Para el manejo de las investigaciones fiscales, claro. Y además, recientemente existe un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el caso precisamente del expresidente Castillo. Entonces, yo no entiendo en todo caso si, bueno, ahora con el pronunciamiento de la Corte Suprema sí tendríamos una base jurisprudencial, pero previamente a eso no teníamos una base, o no tenemos aún una base legal procesal en el código. Entonces, ¿qué comentario en todo caso merecería de parte de usted al respecto, doctor? Gracias, doctor. Yo le agradezco. Miren, en principio ya son 3 pronunciamientos de la Corte Suprema frente a impugnaciones de actos previos, y la Corte Suprema ha dicho lo siguiente: no hay una etapa arreglada con anterioridad a las diligencias preliminares. Eso ha dicho, y no podemos inventar una etapa. Pero lo que sí puede hacer el Ministerio Público con corrección es actos de ordenación. Actos de ordenación. Y los distingue de los actos de investigación. Estimados colegas, actos de ordenación, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, sería el acopio de la información objetiva que permita tomar decisión. Eso está en consonancia con el artículo 8 8 de la Convención, con las disposiciones del 139 de la Constitución, pero por sobre todo con toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de nuestro tribunal en el siguiente sentido. El Ministerio Público, cuando inicia diligencias preliminares, lo que en rigor debe hacer es formular una imputación. Y lo hace en base a la concurrencia de una sospecha simple de que un hecho es delictuoso. Para poder llegar a esa conclusión de que concurre en grado de sospecha simple un hecho delictuoso, necesita información. ¿O no? Si fuera distinto, doctor, se estaría vulnerando elementos básicos que componen el debido proceso. ¿Sabe dónde se presentan en mayor medida esas causas? Cuando hay denuncias de parte. Cuando hay denuncias de parte y se nos comunican a nosotros, se pretende que esa comunicación ya sea el inicio de las diligencias preliminares. Nada más impropio. El acto de inicio de diligencias preliminares presupone 2 cosas: que hemos verificado que hay un hecho, que ese hecho es delictual y por tanto formulamos imputación. Nosotros formulamos imputación. La única autoridad habilitada para la persecución penal en este país, porque así lo dice la Constitución, somos nosotros. El hecho de que el ciudadano tenga el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que tiene su reflejo fiscal, es decir, que nosotros atendamos pues su denuncia, no significa que todas las denuncias tienen que pasar, sino ¿cuál sería nuestra labor? Nuestra labor es justamente verificar que ese hecho, esa imputación, esa comunicación tenga los elementos de sospecha simple para un delito que justifique realizar las diligencias preliminares. Sobre este tópico ustedes van a encontrar ya tengo algunos debates. Yo le agradezco la pregunta, doctor. En el internet lo van a encontrar rápidamente para poder determinar desde cuándo se
inician las diligencias preliminares y si está habilitado o no que realicemos esas actuaciones previas. La Corte Suprema les ha denominado actos de ordenación. En buena cuenta son búsqueda de información previa para poder tener condiciones para tomar la decisión si imputamos o no imputamos. Y sobre aquello, el Tribunal Constitucional ya ha dicho, el proceso se inicia cuando hay imputación. Eso se debe manifestar cuando hay diligencias preliminares. Por tanto, también, mucho cuidado, doctores, cuando iniciamos diligencias preliminares por el solo mérito de que existe una denuncia, por el solo mérito de que existe una comunicación. No, doctores. Nosotros somos quienes tenemos que calificar y evaluar si es que concurre un hecho relevante y hay sospecha suficiente, simple, de ese hecho para justificar el inicio de las diligencias preliminares. Y de ahí, con eso termino, doctor, de ahí se erigen todos los demás derechos. El derecho de defensa, desde ahí nos pueden plantear tutela, desde ahí también se inicia el cómputo de las diligencias preliminares para un eventual control de plazos, desde ahí, no desde antes. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado por la disertación que nos acaba de brindar, así como a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, a la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales y a la coordinación académica por el evento que nos acaba de dar. Con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.